Buenos días. Vamos a iniciar con la clase número 6 de Físico-Química. Pues el día de hoy vamos a iniciar con el tema de la termodinámica. Vamos a ver algunas de las leyes de la termodinámica. Tenemos aquí preparado igual unas diapositivas donde podemos apoyarnos para que ustedes puedan comprender mejor todos estos conceptos. Si este material estaríamos estudiándolo a partir de la página número 18 de su guía del área de fisicoquímica diagnóstico. Vamos a abrir esa presentación. Muy bien, aquí tenemos las diapositivas para esta clase número 6. Y tenemos en este caso, pues, el estudio de los principios de la termodinámica. Pues para ello vamos a iniciar primero, pues, platicando un poco del estudio que engloba esta rama de la física. Bien, ustedes pues pueden establecer primero pues el conocimiento del funcionamiento de unas máquinas térmicas o frigoríficas. Imagino que ustedes pues conocen pues el trabajo que hace un horno, el trabajo que hace en este caso un refrigerador. Pues todos estos aparatos se basan en los principios de la termodinámica. Las máquinas térmicas nos dice ya que son capaces de producir trabajo mecánico sin recurrir a alguna fuente de energía o bien extrayendo energía de una sola fuente. Bueno, hablando igual de un dato, pues, curioso, pues podemos mencionar allá el descubrimiento de la máquina de vapor. Pues en este caso, esta máquina fue construida con anterioridad al establecimiento de la termodinámica, es decir, en ese caso, pues la aplicación práctica, es decir, la técnica, pues surgió antes que el descubrimiento teórico de esta ciencia de la física. Pues en otras ocasiones casi siempre sucede que primero es la teoría que se desarrolla y en base a ella es en la cual se basa el desarrollo de alguna tecnología. Y pues allá vemos que el resultado siempre de un estudio científico más la parte de técnica nos va a generar una tecnología para poder resolver alguna problemática o permitir unas mejores condiciones en, en algún aspecto para la vida misma, ¿sí? Bien, ahora, hablando un poquito de lo que engloba el estudio de la termodinámica, vamos a platicar primero de lo que es el concepto de calor. Allá nos menciona que el calor es la energía que se transmite de un cuerpo a otro. Y es una energía en tránsito, por eso no tiene sentido hablar de calor almacenado en un cuerpo. Podemos mencionar que existen tres mecanismos de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. En el caso de la conducción es el transporte del calor hacia los sólidos al estar en contacto las moléculas de este. En el caso de la convección es cuando se ponen en contacto un material con algún fluido, puede ser un gas o un líquido. Y en el caso de la radiación es la generada por las ondas electromagnéticas, como puede ser un ejemplo la radiación solar o el trabajo en un horno de microondas. Ahora, ¿qué sucede en este caso con la energía calorífica? Allá tenemos en este caso las unidades, que son un joule, que es equivalente a 0.24 calorías. Es decir, que una caloría equivale a 4.18 joules. Y este sería, pues, el caso de la energía en tránsito. Viendo ahora desde el punto de vista de energía calorífica de un combustible, aquí sería la cantidad de calor igual a la masa por el poder calorífico. Y ahora, el caso que nos menciona ya también de la energía calorífica aportada o desprendida, al variar la temperatura, nos dice que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico de la sustancia, por el incremento de la temperatura. Recordando que el calor específico, pues es el calor necesario para aportar a 1 gramo de un cuerpo para que varíe 1 grado Celsius su temperatura. Por lo tanto, el calor específico del agua sería 1 caloría por grado Celsius. Ahora, la temperatura, podemos decir que es una magnitud física que depende de la velocidad media de las partículas
que constituyen el cuerpo o moléculas. Y dice ya, cuanto mayor sea la velocidad de las partículas, mayor será su energía interna y por tanto su temperatura. Aquí cabe resaltar que la temperatura, pues su variación nos permite conocer la variación de energía interna de un sistema. Recordando que en el sistema internacional, pues la temperatura la trabajamos en Kelvin. ¿Cómo teníamos esa temperatura en Kelvin? Así como lo vimos en la clase pasada, cuando vimos las leyes de los gases, pues se tiene que adicionar 273 grados a la cantidad en Celsius. Ahora, ¿en qué consiste el trabajo de la termodinámica? Aquí nos menciona que al considerar el calor como una manifestación más de la energía, pues al admitirse la posibilidad de la mutua transformación de calor entre trabajo y calor. Ahora, la transformación de trabajo mecánico en calor es un proceso que es directo, ¿sí? En este caso es de fácil realización. Por ejemplo, si ustedes se frotan las manos, podrán observar cómo hay un aumento en la temperatura de las manos porque hay una generación de un trabajo mecánico que se convierte en este caso en calor. En cambio, pues si queremos hacer el proceso inverso, que es convertir el calor a trabajo, pues en este caso no tendría lugar de modo sencillo y fácil, sino que requiere unas condiciones especiales para su ejecución. A ver, vamos a checar esa parte para que lo puedan entender. Por ejemplo, por lo general se establece primero en el estudio de la termodinámica, pues un modelo en el cual nos presentan un pistón. Este pistón, pues está haciendo, en este caso, un trabajo. Volumen 2, volumen 1, condición de presión 2, presión 1. Entonces, este trabajo que se está realizando, en este caso esta W, va a tener involucrado, en este caso, el calor y también la energía interna. Estas son unidades de, esto dice calorías, pero en general, o joules. Trabajo igual en calorías en joules, se puede inspeccionar esta forma. Entonces, al trabajar un pistón, este va a generar calor, pero no todo el trabajo se convierte en calor. Entonces, hay una parte que estaría convirtiéndose en energía interna. Esto viene a mencionar también que pues calentando, aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Nos dice acá, que convertir el calor en trabajo pues no tiene lugar de un modo sencillo y fácil, sino que requiere unas condiciones especiales para su ejecución. Sin embargo, es posible, como demuestra la siguiente experiencia. Por ejemplo, ahí nos dice, calentando agua en un tubo de ensayo cerrado con un corcho, pues la fuerza expansiva del vapor de agua obtenido durante la calefacción realiza el trabajo de lanzar ese tapón a una cierta distancia. Esta misma fuerza expansiva, pues, del vapor de agua, debido al calor, ya vemos en la imagen cómo se calienta el agua, y va a lanzar ese tapón. Pues es la que realiza el trabajo de mover las locomotoras de vapor o las hélices de las turbinas en las centrales térmicas. Este fenómeno pues lo podemos observar en el caso de la termoeléctrica que tenemos aquí en Mérida, en Carretera Humán. Vemos cómo pues calentando el agua, ese vapor que se genera, pues va a mover los generadores eléctricos, ¿sí? Y ya después ese vapor
va a subir a través de la torre de enfriamiento para condensar y regresar al proceso. Obviamente, para poder calentar esa agua, se requiere de combustóleo, es decir, pues un combustible fósil para poder trabajar. Entonces ahí vemos cómo se generaría electricidad a partir del vapor. ¿Sí? Esa sería una forma similar a lo que estamos analizando, que es convertir el calor en trabajo. Por lo tanto, decimos que la termodinámica estudia los procesos de transformación de trabajo en calor y viceversa, estableciendo primeramente las equivalencias entre trabajo y calor y determinando después en qué condiciones puede obtenerse trabajo a partir de energía térmica. Ahora, ¿qué podemos identificar en lo que es la termodinámica? Pues los sistemas termodinámicos para poder estudiarlos. ¿Y qué es un sistema termodinámico? En este caso, se le llama a una pequeña parte del universo como conjunto de continente y contenido, pues separada de todo lo que la rodea, que son el medio ambiente y alrededores. Y esto es por superficies reales o imaginarias llamadas fronteras. Los sistemas termodinámicos en este caso pueden ser homogéneos, que son si su composición interna es uniforme, como en el caso de un gas o una mezcla de gases. También puede ser un líquido o un sólido puro. También podemos tener los sistemas termodinámicos heterogéneos. En este caso, su composición interna no es uniforme, como por ejemplo el líquido en presencia de su vapor, como vimos en las termoeléctricas, como vimos en el ejemplo del tubo de ensayo con agua que se calienta para formar vapor. Entonces ahí vemos un sistema heterogéneo. Los sistemas abiertos, ahí nos menciona que sin ellos es posible el intercambio de materia y energía con el exterior. En este caso, si nosotros tenemos un cilindro cerrado y lo exponemos al abrir su válvula eh, al ambiente, ya sería un sistema abierto. En cambio, los sistemas cerrados, en ellos solo es posible el intercambio de energía con el exterior, es decir, están cerrados y se someten a un calentamiento, ¿sí? O les retiran calor, entonces ya solo sería intercambio de energía. Ahora, los aislados, en este caso, si no intercambian ni materia ni energía con el exterior, es que sí tienen alguna forma de establecer que no haya ni paso de la materia ni paso de la energía hacia ellos. Pues en este caso, el universo en su conjunto es el único sistema realmente aislado desde el punto de vista termodinámico. En general, pues se consideran sistemas cerrados homogéneos sin cargas eléctricas y químicamente inertes, es decir, que no llevan a cabo ninguna reacción química, sobre los cuales no actúan campos eléctricos, magnéticos o gravitatorios. Eso sería lo correspondiente a los sistemas aislados. Bien, entonces, ¿qué estudia en sí la termodinámica? Pues estudia las propiedades que se conocen como las variables termodinámicas, que vienen siendo la composición, la concentración de los componentes, la presión, el volumen, la temperatura, que se refieren en este caso al comportamiento global de un número muy elevado de partículas que definen el llamado estado del sistema. Cuando estas variables tienen un valor definido para cada estado del sistema, sin depender de los procesos que éste haya experimentado, recibe el nombre de funciones de estado. ¿Y qué son esas funciones de estado? Pues en este caso dice que dependen solamente del estado del sistema, pero no de los procesos que éste haya experimentado para alcanzarlo. Nosotros ya estudiamos alguna de ellas. Cuando estudiamos la ley de los gases ideal, ¿sí? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, nos hace referencia a ello, nos dice las funciones de estado no son independientes entre sí, pues una vez que los valores de varias de ellas definen el estado del sistema, los valores de las demás quedan determinados inmediatamente. Así, por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles de un sistema gaseoso se encuentran relacionados entre sí por una expresión matemática llamada ecuación de estado, que para el caso de los gases ideales es la presión por el volumen igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. La vimos en la clase número 5 cuando vimos las leyes de los gases. Esa es la fórmula que se utiliza en los gases ideales. ¿Y qué va a suceder? Como dijimos, conocidas 3 de las 4 posibles variables, la cuarta pues queda inmediatamente determinada. La despejamos y podemos determinarla.
Pues podemos decir que en termodinámica se estudian tan solo los estados de equilibrio de los sistemas, caracterizados por la invariabilidad con respecto al tiempo de estas funciones de estado que los definen. O sea, no cambian sus condiciones. Ahora, ¿qué podemos observar en sí en las transformaciones de un sistema termodinámico? Aquí nos presentan cuatro transformaciones. La primera es la isocora, cuando es a volumen constante. Allá tenemos un diagrama de presión-volumen. En este caso, la trayectoria que tendría esa transformación, vemos que es una línea vertical, porque se encuentra a un mismo valor de volumen, sería el volumen constante. Es conocida como la segunda ley de Gay-Lussac. Ya hemos analizado un poco de estas fórmulas. Después tenemos la isobara, que es en este caso a presión constante. Vemos que se genera en la trayectoria una línea horizontal. Y haría relación con la primera ley de Gay-Lussac. Y después tenemos en este caso la transformación isoterma, que es a temperatura constante. Vemos allá la curva que se forma. Podría tratarse de una expansión isotérmica, donde pasa de un volumen 1 a un volumen 2, y sería relacionado con la ley de Boyle, que era presión por volumen. Sería la ley de Boyle-Marriott. Y la última transformación, pues sería la diabática. Esta significa que no hay transferencia de calor, es decir, el calor es igual a cero. Por lo tanto, en el esquema, vamos a usar un coeficiente adiabático, que es esa letra gamma que vemos como exponente al volumen. Presión por volumen, siempre volumen elevado al coeficiente adiabático, que se calcula con la capacidad calorífica de presiones de la capacidad calorífica del volumen del gas. O sea, es un valor que es calculable. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a pasar ahora al primer principio de la termodinámica. ¿Sí? Todo lo expuesto hasta ahora pues nos induce a pensar que con una determinada cantidad de calor siempre puede obtenerse una cantidad definida de trabajo condicionada por la expresión trabajo igual a calor. Sin embargo, en el supuesto de que el calor y el trabajo se expresen en las mismas unidades, pueden ser calorías, pueden ser joules, pues esto sería cierto si el calor se transformase íntegramente en trabajo, lo que de hecho casi nunca sucede, lo menciona ya, porque al calentar un sistema, este transforma parte del calor en trabajo y el resto lo destina a modificar su energía interna, que es la U mayúscula, si lo vimos hace un momento, cuando presentamos aquí el pistón. Y podemos entender entonces cómo la energía de las partículas constituyentes, pues la variación de estado de agregación, viendo que el calor es igual al trabajo más el cambio en la energía interna. ¿Qué quiere decir eso? Que si despejamos el incremento de la energía interna, tendríamos la expresión del primer principio de la termodinámica, que nos dice que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Y esta expresión matemática del llamado primer principio de la termodinámica fue enunciado en 1948 por el físico alemán Rudolf Clausius. En este caso, pues, vimos el ejemplo al calentar el agua del tapón, en el tubo de ensayo, pues sale lanzado, en este caso, el calor transmitido al agua, se transforma en trabajo mecánico cuando lanza el tapón y aumenta la energía interna de las moléculas del agua, que esto ayuda a que se genere el vapor. ¿Y qué sucede? En este caso, un sistema pues, intercambia energía con el exterior de dos maneras diferentes. Nos dice, en forma de calor, cuando existe una diferencia de temperatura, en forma de trabajo, cuando todo el sistema o parte de él se desplaza por la acción de una fuerza. Por lo tanto, pues el calor y el trabajo son energías en tránsito y resulta incorrecto hablar del calor o del trabajo que posee un cuerpo o un sistema. Por lo tanto, si vemos en ese esquema, en el óvalo morado, dice que es el sistema, el calor será positivo cuando se agrega al sistema y el calor será negativo o menor a cero cuando sale del sistema. ¿Qué pasa con el trabajo? Si el trabajo es agregado al sistema, tendrá valor negativo. Y si el trabajo es generado por el sistema, tendrá un valor positivo. Y este es el criterio termodinámico de signos. ¿Sí? Y nuestra expresión que es energía interna igual a calor menos trabajo. En este caso, pues
Este primer principio se puede enunciar también de una forma más práctica, como dice allá. Es imposible construir una máquina que produzca continuamente trabajo sin consumir una cantidad equivalente de energía, es decir, el calor o energía interna. Bien, vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí?, del primer principio de la termodinámica, a un ejemplo que tenemos que anotar aquí en la pizarra para que pueda ser mejor comprendida. Bien, nos dice aquí lo siguiente, este ejemplo. Vamos a ver. Nos dice, ¿cuál es el incremento en la energía interna de un sistema si se le suministran 800 calorías de calor y se le aplica un trabajo de 400 calorías? Bien, lo primero que tenemos que establecer, pues son los datos de nuestro problema. ¿Cuáles serían esos datos a establecer? Pues primero tenemos allá, vamos a poner aquí, tenemos como dato una cantidad de calor igual a 800 calorías. Bien, esas 800 calorías, en este caso, son positivas porque son agregadas. Ahora, el trabajo, en este caso nos dice que se aplica un trabajo, sería negativo el signo, menos 400 calorías. De allá partimos para establecer nuestra fórmula. Que sabemos que nuestra fórmula en este caso sería la energía interna igual al calor menos el trabajo. Por lo tanto, tendríamos que hacer ya la sustitución respetando los signos. Quedaría energía interna igual a 800 calorías menos 400 calorías. Y esto nos va a llevar al resultado de 800 calorías, menos por menos más 400, la equivalencia de la energía interna sería igual a 1200 calorías. Y así ya queda terminado este primer
ejemplo. Bien, vamos a hacer un segundo caso, donde veamos esta fórmula. Bien, nos dice lo siguiente, este ejemplo. Nos dice un sistema realiza un trabajo de 4.500 calorías para incrementar su energía interna en 6.000 calorías. ¿Cuánto calor se le suministró? Bien, lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestros datos. En este caso, tenemos el trabajo, son 4.500 calorías. Y el incremento de energía interna, que es delta U, serían 6.000 calorías. En este caso, ambas tendrían signo positivo. Y pues nuestra fórmula, que es el incremento de energía interna igual al calor menos el trabajo, quedaría especificado en el despeje como calor igual a energía interna más el trabajo. Entonces va a ser una adición lo que tenemos que realizar en este caso. La sustitución. Calor igual a la suma de 4.500 calorías más 6.000 calorías. Por lo tanto, al sumar, nos daría un resultado de 10.500 calorías. Y así queda resuelto este segundo ejemplo del primer principio de la termodinámica.
Vamos a continuar entonces con la presentación. Bien, ahorita vamos entonces a hablar del segundo principio de la termodinámica. En este caso, pues hay muchos enunciados equivalentes a la segunda ley de la termodinámica. El número 1 nos dice, un sistema aislado evoluciona de forma natural hacia las configuraciones más probables. El segundo enunciado nos dice, un sistema aislado evoluciona de forma natural hacia la redistribución de la energía disponible equitativamente entre sus partes. El tercer enunciado nos dice, en los sistemas aislados, el calor fluye de los cuerpos calientes a los fríos. El número 4 dice, la capacidad de un sistema aislado de convertir calor en trabajo decrece constantemente. El número 5 dice, aunque la energía se conserva, la energía disponible en cualquier sistema aislado siempre disminuye. En el número 6, los sistemas aislados evolucionan en el sentido en el que incrementan su entropía, es decir, disminuyen su desorden. Bien, basándonos en ello, vamos a analizar este segundo principio, pues, analizando un poquito lo de Nicolas Leonard Sadi Carnot, que nos dice que en el año de 1824 este físico francés publicó una obra titulada Reflections sur la puissance motrice de feu et sur les machines propres développeurs cities puissance. O sea, está en francés esta obra. Y pues, ¿qué hizo en sí? Si podemos leer un poquito, pues está hablando de la medición, ¿sí? De los motores o máquinas en desarrollo, ¿sí? Y generalmente, al hablar de Carnot, se conoce un ciclo muy importante y representativo en la termodinámica, el cual es íntimamente relacionado con el funcionamiento de los refrigeradores, neveras, aires acondicionados, ¿sí? Calderas, etcétera. Pues en ellas puso de manifiesto que mientras una cierta cantidad de trabajo se puede convertir íntegramente en calor, la transformación inversa de calor en trabajo no puede realizarse de una forma total, siendo necesario además que parte del calor pase de un foco calorífico a temperatura alta, que es la caldera, a otro de temperatura inferior, que sería el refrigerante. Entonces ahí vemos que se relacionaría pues dos cantidades de temperatura, temperatura 1, temperatura 2. Analizando que la temperatura 2 es menor a la temperatura 1, hay un, digamos, movimiento del calor, ¿sí? Que al final todo ese calor que se genera será equivalente al trabajo. Entonces, el móvil perpetuo de una segunda especie no podría existir. De este modo, pues el enunciado de Carnot desprende la inexistencia del móvil perpetuo de segunda especie, definible como una máquina que trabaja cíclicamente, fuese capaz de convertir íntegramente calor en trabajo a expensas de una sola fuente. Por consiguiente, nos dice ya que todos los enunciados anteriores del segundo principio se pueden resumir en la imposibilidad de existencia del móvil perpetuo de segunda especie. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de que no existe una máquina capaz de convertir el calor en trabajo a expensas de una sola fuente? Pues hay que darse cuenta de que la energía calorífica puede utilizarse para elevar pues una masa y realizar trabajo, solo porque había una diferencia de temperaturas entre los gases, por ejemplo, ¿sí? Inicialmente, pues los gases hubieran estado a la misma temperatura, entonces el sistema habría estado en equilibrio y no habría habido un flujo de calor. Entonces, tenemos que entender esa diferencia de temperaturas para que haya un flujo de calor. Después, podría existir igual una gran cantidad de energía calorífica presente en ambos gases, en forma de movimientos moleculares, pero la energía no podría utilizarse para realizar, en este caso, un trabajo. Y si el calor no fluye, pues el peso no se puede elevar. El caso en el que las dos temperaturas son iguales produciría el mismo efecto que salir de la ducha y tratar de secarse con una toalla ya húmeda, no logras el objetivo. Entonces, si la toalla está tan húmeda como tú, no podrás secarte.
Y aquí nos habla de unas consecuencias a nivel global. Dice acá, ya que el calor fluye continuamente de los cuerpos calientes a los fríos, en todos los lugares del universo, como dice la segunda ley de la termodinámica, el universo pierde gradualmente su capacidad de realizar un trabajo. O sea, si cada vez se alcanza el equilibrio en las diferencias de temperatura, los trabajos cada vez son menos eh, capaz, ya ves, el universo sería menos capaz de realizar trabajo. Por lo tanto, la cantidad total de energía disponible disminuye constantemente. No solo es que todas las máquinas del universo se estén descargando, sino que además la capacidad de reconvertir el calor resultante en trabajo se reduce con el tiempo. Por lo tanto, no hay forma de eludir la unidireccionalidad de la segunda ley de la termodinámica. Esta implicación sorprendente de la segunda ley, que ha intrigado y alarmado a la gente desde mediados del siglo XIX, pues se ha denominado la muerte térmica, ¿sí?, del universo. Y pues aún se debate entre físicos de qué manera se explica la segunda ley de la termodinámica al universo como un todo. O sea, si tomamos nuestro sistema termodinámico como todo el universo, pues, ¿cómo explicamos que cada vez tengamos menos capacidad para realizar trabajo? Por lo tanto, ya analizando desde el punto de vista de las máquinas térmicas, acá dice, el deseo de construir máquinas tan eficientes como fuera posible, pues fue motivo de gran parte de la comprensión de la segunda ley. Y pues el hombre siempre ha buscado aprovechar mejor la energía en algún proceso o alguna máquina, ¿sí? Y la primera de esas investigaciones la realizó el físico ingeniero Sadi Carnot en Memoria Clásica de Reflections on Automotive Power of Fire en 1824. Una vez que la revolución industrial estaba a pleno ritmo, entonces allá fue importante porque pues para dar todos los adelantos tecnológicos de la revolución industrial, el estudio termodinámico jugó un papel muy importante. Y en particular, pues Sadi Carnot dice allá quería saber la eficiencia teórica máxima de una máquina térmica, que es un dispositivo que puede realizar el trabajo movido por calor, en este caso llamado también motor térmico. Esto pues son las reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. ¿Sí? Eso fue su obra en este caso, de Sadi Carnot. Y aquí viene expresado pues en forma de un diagrama de volumen y presión el famoso ciclo de Carnot que les había mencionado. Y se conoce con este nombre a este proceso cíclico, siempre compuesto por dos transformaciones isotermas, es decir, realizadas a temperatura constante y otras dos adiabáticas, donde el calor no se transfiere. Y pues que tiene lugar reversiblemente, describiendo el sistema, pues la curva cerrada que aparece representada en el diagrama de presión-volumen de la figura. Ya lo podemos ver. Son dos líneas que se conocen como isotermas y dos que se conocen como adiabatas. El sistema puede ser sólido, líquido o gas ideal o no, y puede cambiar de fase durante ese ciclo. Supongamos que se trata de un gas ideal y analicemos las cuatro transformaciones que experimenta. Ya podemos ver del punto A al B, es una expansión adiabática a temperatura 1. Después del punto B al C, sería un proceso, perdón, la primera es isotérmico a temperatura 1. La segunda de B a C sería el proceso de transformación adiabático, o sea, no hay transferencia de calor. Después del C al D, allá sería transferencia de calor porque es un proceso isotérmico. Y finalmente de D a A, para cerrar el ciclo, sería igual un proceso adiabático. De D a A es adiabático el último. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Aquí nos explican paso a paso cómo se van generando. Primero dice el gas. Inicialmente la temperatura 1 corresponde al foco caliente, que es el punto A, y se expansiona isotérmicamente desde el volumen 1 al volumen 2, recorriendo la isoterma AB, absorbiendo el calor Q1 y realizando un trabajo contra el exterior. Después, el gas se expansiona adiabáticamente desde el volumen 2 al volumen 3, pues produciendo trabajo a la vez que su temperatura disminuye de temperatura 1 a temperatura 2. Después el gas se comprime isotérmicamente a la temperatura 2 del refrigerante, cediendo a este una cantidad de calor Q2, experimentando la acción de un trabajo exterior. En este proceso, pues el gas sigue la isoterma CD
Y después tiene lugar una compresión adiabática desde D hasta A, recuperando el gas a su volumen primitivo, que es B1, y pasando su temperatura de T2 a T1. Y hay una fórmula que vamos a analizar ahorita, relativa al trabajo neto que realiza el sistema durante todo el ciclo, pues viene representado por el área rayada de la figura, siendo un balance calorífico de Q1 menos Q2, pero como coinciden los estados inicial y final, el cambio de energía interna es igual a cero, por lo que de acuerdo con el primer principio, el trabajo sería el valor absoluto de Q1 menos Q2 y el rendimiento del ciclo valdrá el valor del trabajo entre Q1, lo que es igual a Q1 menos Q2 entre Q1, o sería 1 menos Q2 entre Q1. Y siendo tanto mayor cuanto más pequeña sea la relación de calor 2 entre calor 1. Ahora bien, la entropía del sistema, que en este caso se refiere a una propiedad que nos habla del desorden que tiene ese sistema. Por ser una función de estado, ha de ser la misma al comienzo y al final del ciclo, siendo nula su variación en las dos transformaciones adiabáticas. Mientras que en las isotermas, las variaciones respectivas son calor 1 entre temperatura 1 menos calor 2 entre temperatura 2. Por lo tanto, ahí queda la relación para igualarse a cero. O sea, calor 1 entre temperatura 1 menos calor 2 entre temperatura 2 debe dar igual a cero. Es decir, son iguales. El cociente del calor 1 entre temperatura 1 es igual al calor 2 entre temperatura 2. Y vemos entonces que la entropía es una magnitud que determina el grado de desorden del sistema. Sería el cambio de entropía, delta S, es igual al calor entre la temperatura. Y ahí nos menciona la tendencia en la naturaleza es a evolucionar a estados de mayor desorden. Es posible pasar de un estado de menor desorden a uno de mayor desorden, e imposible pasar de uno de mayor desorden a menor desorden. Entonces los gases se expansionan de manera espontánea. En la figura lo pueden ver de este lado. Por lo tanto, puede expresarse entonces el rendimiento del ciclo de Carnot, que es esa letra eta griega, que sería igual a calor 1 menos calor 2 entre calor 1, igual a temperatura 1 menos temperatura 2 entre temperatura 1. Entonces, el rendimiento de un ciclo de Carnot depende exclusivamente de las pues, temperaturas absolutas de los dos focos caloríficos, siendo independientemente de la naturaleza del sistema. Y por otra parte, aplicando el segundo principio, se puede demostrar la imposibilidad de construir ninguna máquina que, operando entre sus dos temperaturas determinadas, posea un rendimiento superior a la de una reversible de Carnot que trabaje entre las mismas temperaturas. Vamos a ver ahora un ejemplo donde apliquemos estas fórmulas de eficiencia. ¿Sí? Vamos a hacer ahora este análisis. Vamos a aplicar esas fórmulas del segundo principio de la termodinámica. Este podría ser pues, un tipo de ejercicio que les podría colocar en su examen. La mano.
Bien, nos preguntamos lo siguiente. Vamos a revisar el enunciado. Nos dice, ¿cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 4.000 calorías para obtener 2.000 calorías de calor de salida? Y en este caso vamos a colocar nuestros datos y quedará expresado como calor 1 igual a 4.000 calorías, calor 2 igual a 2.000 calorías, calor de entrada, calor de salida, y vamos a colocar la fórmula de la eficiencia. En este caso, pues nuestra fórmula de eficiencia es expresada de la siguiente forma. Calor 1, calor 2, entre calor 2. Así quedaría la expresión. Por lo tanto, sustituimos y sería calor 1 igual a 4.000 calorías menos 2.000 calorías entre calor, esos son calor 1, que son 2, 4. Vamos a realizar entonces estas operaciones. Quedaría una eficiencia igual a 0.5. Que en este caso equivaldría a una eficiencia del 50%. Entonces aplicaríamos esta fórmula de la eficiencia de acuerdo al segundo principio de la termodinámica. Bien, pues estos serían los dos principios de la termodinámica en resumen, pero tenemos también una tercera ley. Esta viene enunciada en la página 19 de su guía. En este caso nos dice, la tercera ley plantea que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto será una constante definida. Dicho en otras palabras, al llegar al cero absoluto, que son cero en unidades de temperatura Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen. Es decir, al cero absoluto, ya no habría movimiento de las partículas. Y pues quiere decir que al llegar al cero absoluto, en unidades Kelvin, la entropía posee un valor mínimo constante. Entonces dice ya, resulta difícil alcanzar cotidianamente el llamado cero absoluto, que son menos 273.15 grados Celsius. Pero podemos pensar esta ley analizando lo que ocurre en un congelador. En este caso, los alimentos que depositemos allí, pues se enfriarían tanto que
se ralentizarán o incluso detendrán los procesos bioquímicos en su interior. Si cuando ustedes quieren preservar algo en su congelador, pues estarían bajándole la temperatura. Por eso, en este caso se retarda la descomposición y será apto para el consumo durante mucho más tiempo. Eso es lo que nos quiere decir la tercera ley de la termodinámica, relacionándolo directamente con el cero absoluto, que son los menos 273.15 Celsius. Bien, ¿qué es lo que les pueden preguntar en sí en esta parte de termodinámica? En su examen, pues les pueden preguntar ejercicios, la definición, tal vez relacionar alguna de las leyes, ¿sí? Según su enunciado, tal vez igual mencionando quiénes hicieron el establecimiento de uno y otro. Es muy importante eso igual de los científicos, que se lo tienen que aprender, relacionar quiénes trabajaron la primera ley, ¿sí? Con que ustedes puedan distinguir qué afirma una y otra, pues ya es bastante importante para su preparación. Esperemos que pues esta presentación que les voy a compartir, así como pues estos ejemplos, pues les sean de utilidad para pues seguir en su preparación en esta área de la físico-química. Igual las fórmulas, memorícenlas, ¿sí? Las variables, las unidades. Igual a veces hay que convertir unidades. Por ejemplo, si les pidiera calcular algún calor en joules, pues hacemos la equivalencia, lo vimos al principio, donde decíamos que una caloría equivale a 4.18 joules. Eso era una equivalencia para las conversiones. Y también puede ser igual trabajar en kilocalorías, que son 1000 calorías, o también en kilojoules, que son 1000 joules. Ya tenemos entonces estos casos, ¿sí? En específico que pueden estar utilizándose con algunos, ya sea con el primer principio o el segundo principio de la termodinámica. Bien, por mi parte sería todo en esta clase. Espero que haya quedado comprendido. De todas maneras, esto está en la página, tenemos igual esas definiciones importantes, a modo de resumen desde la página 18 hasta 19 de su material de físico-química. Bien, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y que tengan un excelente día.